El primero a favor, inicia. Sí, bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Marcos Peña y seré el primer orador del equipo a favor. Mis funciones serán definir el marco de la moción, dar las definiciones del lugar para el entendimiento de esta moción y presentar la primera prueba o carga argumental sobre nuestro debate. ¿Debe el Estado tomar medidas más estrictas contra la poligamia? Lo primero que vamos a hacer es definir poligamia como el acto en el cual una persona, hombre o mujer, tiene legalmente más de una pareja. Entendemos como legalmente, ya sea concubinato, unión libre o matrimonio. Y vamos a enmarcar esta moción dentro del marco legal y social de la República Dominicana. No creemos necesario definir Estado, definir tomar medidas, ya que entendemos como Estado la combinación de los tres poderes, y tomar medidas como la implementación de, haciendo valer esta redundancia, medidas administrativas o legislativas. Continuamos. Nuestro primer argumento, que será un argumento macro, lo hemos llamado el argumento utilitario, o ¿a qué serviría eso? ¿A qué serviría no tener medidas más estrictas contra la poligamia? Lo primero que tenemos que entender, señores jueces, es de que el gobierno de un hogar en la poligamia está destinado a ser más jerárquico, es decir, hay una función de poder más amplia que en el matrimonio monógamo, es decir, más se ejerce una presión mayor sobre la persona que tiene el resto de parejas que en una relación donde hay solamente dos personas y son iguales. Entonces, si dividimos esto, si dividimos el argumento utilitario en tres partes, veremos por qué se deben tomar medidas más estrictas para proteger a la persona que se encuentra, como consideramos nosotros, en debilidad en un matrimonio o en una unión legal polígama. Entonces, pasemos con el argumento económico. Si hablamos de una relación polígama, muchas veces o en la mayoría de las veces, el sexo que se encuentra como inferior, es decir, que si es un hombre y tiene varias esposas, muchas veces la situación económica de las mujeres se ve reducida en relación con el hombre. Es decir, aquí hay una diferencia utilitaria económica gravísima, porque debido a que hay más niños en el hogar y que hay que dedicar más tiempo, las mujeres no pueden alcanzar estudios secundarios o tener una carrera profesional completa porque deben dedicar más tiempo. Esto reduce su capacidad de alcanzar riqueza externa. Este es Por ese el punto. argumento utilitario económico. Pasamos el argumento utilitario afectivo. En una relación polígama, seguimos con el ejemplo, muchas mujeres y un hombre, las mujeres no sienten suficiente afecto del jefe jerárquico en esta relación polígama, lo que forza a buscar afecto fuera de la relación. Entonces ya entramos en el adulterio. Entonces, si una relación polígama va a terminar en adulterio, la República Dominicana, es el Estado, debería promover medidas más estrictas para, primero, hacer relaciones más felices, y segundo, que estas relaciones no se acaben por culpa de adulterio. ¿Cómo es su punto, Giancarlos? Bien, entendemos que usted ha dado argumentos económicos, afectivos sobre lo que sería la poligamia. Entonces, ¿está permitida la poligamia actualmente? ¿El ordenamiento jurídico de la República Dominicana permite la poligamia? Ya que usted ha basado su argumento sobre eso. Prosigo con mis argumentos. Respondo a su pregunta final. Prosigo con mis argumentos. Entonces, continuamos. La última arista de nuestro argumento utilitarista es el utilitarismo político. Hablemos, y como decía, una relación polígama tiende a ser más jerárquica y menos democrática, es decir, más llevadera que una relación monógama. O sea, en una relación monógama donde hay solamente dos personas, la toma de decisiones en ese hogar es más horizontal. En una relación polígama, la toma de decisiones tiende a ser más horizontal, es decir, casi siempre el sexo, que es dominante, toma las decisiones y los demás, o sea, los demás miembros de esa relación, la acatan. Esto violaría la libertad de decisión de los sujetos que se encuentren en esta relación, y es la función del Estado respetar esos derechos. Preguntaba Giancarlos que si en la República Dominicana se encuentra permitida la poligamia. No, no se encuentra permitida en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque como se sanciona solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, claramente la poligamia cae dentro del marco de la ilegalidad. Señores del jurado, el equipo contrario le va a venir a decir que la poligamia es una cuestión de derechos humanos o una relación de poder elegir, una relación de estar de acuerdo. No se lleven de eso. Vemos claramente como si no tomamos medidas más estrictas contra la poligamia, caemos en falta de igualdad económica para el sexo que esté débil dentro de una relación polígama, caemos en falta de desigualdad política dentro de una relación polígama y caemos en falta de afecto dentro de una relación polígama. Creo que el juez tiene un punto. Sí, sobre su punto, me gustaría saber cómo manejarían
el tema constitucional, ya que hay un artículo de la Constitución que habla sobre que la familia está compuesta por mujer y hombre, es decir, dual, no la poligamia. ¿Qué haríamos con la Constitución? Sí, bien, eso primero, nosotros consideramos de que la Constitución no es válido traer un texto constitucional o legal a un debate porque las constituciones y leyes se debaten y se cambian. Sin embargo, esto apoya a nuestro argumento. Si tomáramos en ese ejemplo, apoyaría nuestro argumento de que la poligamia está prohibida y de que deberíamos tomar medidas más estrictas para cumplir con el texto constitucional. Entonces, recapitulamos nuestro argumento macro, el argumento utilitarista. No es utilitarista en el sentido efectivo, no es utilitarista en el sentido económico y no es utilitarista en el sentido político permitir relaciones polígamas. Por esto, debe el Estado tomar medidas más estrictas contra la poligamia. Muchísimas gracias. El equipo en contra, el próximo. Muchísimas gracias. Primero que todo, quisiéramos, somos parte de la bancada en contra, la casa que está en contra de que se establezcan medidas más estrictas contra la poligamia. Queremos primero establecer el tema y definirlo y reestructurarlo y establecer que nosotros no vamos a hablar a favor de la poligamia, ni vamos a establecer argumentos que digan por qué la poligamia se debe aprobar en la República Dominicana, porque no es el tema en cuestión. Nosotros venimos aquí a establecer por qué las medidas que existen en el ordenamiento jurídico, en este caso de la República Dominicana, son más que suficientes para controlar los efectos que puede causar la poligamia en familias disfuncionales o efectos mentales de las mujeres, los hombres que recurren a este tipo de matrimonio. Como si bien es cierto, el de la bancada a favor definió bien claro lo que era la poligamia, que era un acto en el que un varón y una hembra podían tener otra pareja, podían tener más de una pareja legalmente. Y él se basó en establecer argumentos económicos, utilitarios, afectivos, económicos, defendiendo de por qué la poligamia debe ser sancionada y la poligamia es sancionada. Entonces nosotros no estamos a favor de la poligamia. Lo que nosotros queremos es que se dejen las medidas que existen. La República Dominicana en su Código Civil, en su Código Penal, condena lo que es la poligamia. En el Código Civil dice que el tipo de matrimonio de la República Dominicana es monógamo, entre una mujer, un hombre, dual, como así lo mencionó en su pregunta David Sepúlveda. Entonces, cuando decimos de que deberían promover medidas más estrictas, estamos yendo a lo que es como una redundación del procedimiento legal, estamos yendo a lo que es caer sobre el mismo punto, y cuando un problema no se tratan las aristas, no se tratan lo que son las vertientes, las que son las consecuencias que causan esos problemas, y nos vamos directamente a querer simplemente reforzar, nos estamos dando cuenta de que hay una debilidad en nuestro ordenamiento jurídico y estamos diciendo al mismo tiempo de que el Estado no es competente de establecer medidas que puedan mitigar lo que son los efectos que puede causar la poligamia en las familias. Entonces, con esto queremos decir de que si se están realizando matrimonios polígamos en la República Dominicana, se están realizando de manera ilegal. ¿Qué debe hacer la República Dominicana? La República Dominicana, en ese sentido, debería entonces sobre luchar. Su punto. Sí, puede. Yo comentaba primero. Entonces, usted se refería a que el Estado no es competente para... No fue lo que dije. No fue lo que dije. ¿Qué fue lo que usted había dicho? Ilústreme. Que si el Estado tiene que modificar una vez y otra vez la misma ley para causar un mismo problema, o sea, existe la poligamia, y si tiene que después venir a reforzar por qué la poligamia debería condenarse, se está declarando incompetente. Sobre ese punto. Sí.
Señores jueces, miren cómo Giancarlo cae en una falacia antiquetatum, apelando a la tradición. Giancarlo nos dice, como está penado, como realmente la Constitución no promueve la poligamia, el Estado no debería La tomar pregunta, medidas ¿cuál es? Usted estrictas, no puede, no no debería, está puede, diciendo, como no hay una tradición de poligamia, no deberíamos tomar medidas más estrictas. Él se olvida de que la disculpe, Marco, la existencia de una pregunta. tradición anterior, se olvida de que la existencia de una tradición anterior no significa que no se repita o no se vaya a dar este hecho. Note muy bien su falacia, señores jueces. Estimado, no puede contraargumentar, está en contra del procedimiento. ¿Cuál es su pregunta puntualmente? Bien, Sí, mi entonces pregunta sería, vemos, ¿conoce usted la falacia ajá. de la tradición? Claro, aquí no venimos a dar consideraciones axiológicas sobre debate, sino al debate en sí y los temas que estamos tratando. Le voy a interrumpir, ya no le queda más tiempo para preguntar y es simplemente para llamar al orden a la bancada a favor y que se atengan al procedimiento y vamos a proseguir con nuestro argumento de cierre. Entonces, la falacia tradicional que dije ¿eh? Un punto. ¿Sí? ¿Qué le asegura Hello. usted que el Estado Eduardo de la Cruz, por favor. establece, honorable? Por favor, Hello. ponerse en mute. Bien, ya voy a terminar, ya como que me desconcentraron, pero voy a terminar. Entonces, quiero primero desmentir de que no es ninguna falacia tradicional, sino que se está estableciendo claramente de que no se puede reforzar una medida que está siendo útil. Lo único que el Estado debe hacer es las aristas, las consecuencias sociales que de estas devengan, trabajarla como son la falta de procedimiento para declarar oportuno un hijo que no esté legalmente constituido en un matrimonio, la falta económica que tienen las parejas solteras y todo eso, el Estado debe tratar de mitigar estos problemas. ¿Es cuanto? Sí, segundo a favor, puede proceder. Bien, muchas gracias, honorable juez. Antes de todo, permítame aclararle una pregunta que hizo el jurado, que fue acerca de la Constitución Dominicana, su artículo 55, el derecho a la familia. Hay que tener en cuenta que la Constitución es la Carta Magna de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos a esta poligamia, como establece el honorable Giancarlo, que dice que no está a favor, pero sí está a favor, pero no, por sí en contra, su argumento está totalmente despitado, por así decirlo, estaremos lo que es la modificación del Código Civil. Si se modifica el Código Civil en la República Dominicana, sería inconstitucional que se apruebe esta cosa. Ahora, aquí está el punto, honorable juez. El opositor a favor, pues todo lo que dijo fue contradictorio a sí mismo. Primero citaba de que el Estado no estaba pues capacitado o que no tendría su fundamento en modificar lo que sea que él estableció. Esto claramente pues es un error argumentativo, una falacia, que está conduciendo de un argumento falso para querer llevar a una verdad que no existe. ¿Qué pasa? El Estado Dominicano debe poner medidas más restringidas, debe poner medidas más estrictas. ¿Por qué? Si esto continúa en el Estado Dominicano, llevaría a lo que a mi compañero había citado en la parte económica. Habría un déficit en la parte del sistema judicial, porque a diario tendríamos que ver. Sí, Eduardo. Una pregunta, ¿no considera la bancada a favor de que quienes se están contradiciendo, pues son ustedes, al tergiversar cuál es la cuestión y decir de que nosotros estamos defendiendo la legalización de la poligamia, cuando aquí el tema en cuestión es si se deben de tomar medidas más estrictas contra la poligamia? Bueno, honorable, no sé si usted estaba atento a lo que su compañero estaba citando, pero él mismo estaba hablando de ese argumento, entonces le pedimos por favor que preste más atención. Continúo. Entonces, honorable, si vemos el punto de vista psicológico, establece la experta Ronan Radwich de la Universidad de Sherhart que las mujeres son las más afectadas con este caso de la poligamia. ¿Por qué son las más afectadas? Pues en un matrimonio donde el hombre tenga más de 2 mujeres o más de 3 mujeres, pues claramente esto llevaría a que el bienestar emocional de la mujer, o no tanto la mujer, del niño, pues se ve afectado. ¿Por qué se ve afectado? Pues no hay una base de educación sólida. Sí, Giancarlos. Gracias por la palabra.
le voy a llamar a que utilice un poco la comprensión auditiva. Yo quisiera que la bancada a favor me establezca, ya que dice que es contradictorio que yo hable de modificación, si el procedimiento para que se ponga más estricta una ley es una modificación o no lo es. A ver, honorable, pues mire, la ley está y se aplica para lo prevenir y solamente para lo prevenir. Artículo 110 de la Constitución Dominicana. Si la ley se aplica para lo prevenir, no hay que modificar una ley cuando ya existe. Ahora, usted está hablando de que el... Sí, honorable jurado. No, termina de responder y luego me da la palabra. Perfecto. Si usted está hablando de que el Estado tendría que modificar la ley para poder hacerla más estricta, entonces usted está diciendo que la ley que existe, pues no es una ley factible. ¿Qué pasa? El Estado debe implementar medidas más estrictas, pero para eso no hay que modificar la ley. Más bien es hacer cumplir la ley. Sobre su punto. Ahora sí, honorable. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. En virtud de que la poligamia es una realidad social en la República Dominicana, ya sea de manera indiscreta debido a que el Estado no la permite, ¿no debería el Estado, como un ente regulador y promotor de la igualdad, reconocer esta realidad social que es palpable en la República Dominicana y que muchos se esconden debido a que no encuentran un refugio a nivel jurídico? ¿Podría repetir la última parte, honorable? Y ver esa realidad, muchos se esconden de vivir, están viviendo esta realidad social porque no tienen un marco jurídico de parte del Estado que debe promover la igualdad, que los pueda proteger y avalar. A ver, mire, ¿qué pasa lo siguiente? En este caso no se ve la desigualdad, desde nuestro punto de vista. ¿Por qué no está la desigualdad? Porque el Estado dominicano no está obligado en ningún momento a aceptar esto. Y lo podemos ver desde su constitución, cuando establece que su religión, si entramos al punto religioso, que no queremos entrar, pues es una religión que establece que está prohibido el matrimonio entre dos o más personas. Perdón, entre más de dos personas. Y del mismo género, si eso va. Entonces, el Estado dominicano, lamentablemente o afortunadamente, para lo que le conviene o lo que le conviene, no permite esto. No habría desigualdad de género en ningún área desde el punto de vista. ¿Por qué no está desigualdad de género? Porque no se está limitando a que nadie, no se le está limitando a nadie. Más bien se está diciendo, el matrimonio es entre dos personas para asegurar dos cosas. Una, como dice la Constitución, el fundamento de la sociedad, el desarrollo de las personas está en la familia. Una familia con más de dos parejas diferentes, o sea, dos hombres, una mujer, o dos mujeres y un hombre, pues no estaría integrando el fundamento fundamental de la familia. Hasta aquí vamos a dejar nuestra parte. Muchas gracias. Segundo orador en contra. Adonis Cabrera. El Estado no debe establecer medidas más estrictas para la poligamia, dado que las medidas presentes ya son suficientes. El Estado está siendo egoísta en enfocarse en la poligamia cuando hay problemas más importantes como son la educación, la salud, los valores familiares, la educación sexual, por lo que considero que las medidas establecidas ya son suficientes y que el Estado debería enfocarse en solucionar otros problemas. Ya. ¿Me escuchan? Se escuchaba un Hello. poco bajito, encima. Estoy teniendo problemas con el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Te escuchamos. Ah, ya terminé. Ah, ok, Una pregunta. excelente. Adelante. ¿Tiene pregunta, Adonis? ¿Acepta la pregunta? Sí, dígala.
Desde nuestra misma bancada tenemos la pregunta pues hacia el orador en curso. ¿No considera que la bancada a favor se está contradiciendo, puesto a que en primer lugar ellos hablan de que se necesita una reforma para poner más estricto a lo que es la condena de la poligamia? Pero sin embargo su segundo orador se enfocó en decir de que no es necesaria una reforma para lo que es poner más estrictas medidas que ya existen. Entonces, ¿no considera usted que la bancada a favor ha cambiado de argumentos de manera consecuente y no ha establecido bases legales para eso? Shame. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Por supuesto. La pregunta en síntesis es si no considera usted de que la bancada a favor se ha contradecido, incluso ha dicho en varias ocasiones de que lo que se están contradiciendo ha sido la bancada en contra, cuando ellos mismos en un principio defendían una reforma del Código Penal para lo que es condenar la poligamia. Sin embargo, su segundo orador se enfocó en decir de que no es necesario una reforma, puesto a que ya existe una regulación para esta. ¿No estarían ellos aportando al punto de la bancada en contra de que se pongan medidas más estrictas porque ya existen? Yo considero que las medidas que ya existen son suficientes y que no deben hacerse más, sino solamente hacer cumplir las leyes que ya están. ¿Me escuchan? Sí, una última pregunta. Fuerte y claro, estimado, fuerte y claro. Recuerde que usted puede considerar hasta qué punto le puede preguntar. Le recordamos. Ah, sí, una última pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. La última pregunta es si no considera usted, orador, de que la ley 198-11, que incluso el artículo 55 que mencionó la bancada, pues a favor sobre el derecho a la familia, establece roles muy claros para lo que es pues el establecimiento del matrimonio como una base de valores en la sociedad, y se está constituyendo de que la poligamia, al ser una realidad social y que tiene también pues permanencias legales que son estrictas en condena de esto, ¿no considera usted que ya serían suficientes para seguir con estas bases que establecen precisamente esos estatutos legales y constitucionales? Sí, de acuerdo al artículo 55 de los derechos de la familia de la Constitución, establece que ya es suficiente, puesto que el matrimonio es de un hombre y una mujer y no se puede tener más matrimonios aparte de estos. Hello. Aquí estamos, estimado. Su tiempo sigue corriendo. Recuerde que tiene hasta 6 minutos. No sabemos si... Ah, muy bien. Si ya Entonces, concluyó. ya, sí, concluimos ya. Ah, ok. El próximo de la bancada sería Mártires. Así es, Como Latin. sí. Dele, Mártires. Bueno, atendiendo ya a lo que nosotros como bancada hemos establecido, entendemos de que nos hemos basado aquí, en gran medida del debate, en lo que son los temas constitucionales, temas legales. Pero hay que ser realistas. Dentro de una problemática que afecta al Estado en su conjunto, tiene que ver con la poca tradición que tienen los ciudadanos para cumplir la ley. Me estoy basado en este punto en cuanto a temas nacionales. La poca tradición que tienen los dominicanos para cumplir la ley. No estoy generalizando en sí, sino que sabemos que hay varios grupos, incluso en esta misma pandemia se ha demostrado que es muy difícil cumplir la ley. Hoy en día, atendiendo a que las situaciones de hecho generan derecho, es bastante difícil probar que hay poligamia entre parejas cuando estas sean parejas que estén fundamentadas o en el concubinato o en el matrimonio.
De acuerdo con la ley vigente, solamente el Estado puede ser efectivo en combatir la poligamia basándose en el ordenamiento jurídico. Y vemos que en los nuevos tiempos, la eficacia para combatir una problemática es más bien un asunto de educación que un asunto legal. Con esto, nosotros dejamos demostrado de que al jurado, de que nuestra bancada ha expuesto los suficientes argumentos para poder probar que sí debería de ser más restrictiva, que sí debe de ser más restrictivo la ley en contra de la poligamia. Sobre su punto. Sí, adelante. ¿Considera usted que en su bancada realmente fue enfática en que deberían, pues, ser más restrictivas, incluso cuando su primer orador dijo que era necesario una reforma constitucional? Sin embargo, su segundo orador recalcó el punto de que primordialmente no se debería reformar una constitución o un acuerdo legal para lo que es poner medidas que ya existen como más estrictas. Sí, adelante. Recalco la pregunta, ¿no considera usted que realmente su equipo fue supuestamente no claro, ya que se contradijo en distintas ocasiones? No, prefiero no responderla. Gracias por su pregunta. Bueno, yo voy a ceder mi puesto a Yesua. Creo que eso sí es válido en cuanto a lo que es el procedimiento. No se puede. No. No se puede. Ah, bueno. Mártires, sobre su punto. Sí, claro. Voy a responder preguntas. Yo le quería preguntar, ya que usted ha mencionado que se han establecido argumentos suficientes para lo que es decir que se deben crear medidas más restrictivas contra la poligamia, quisiera saber cuáles son los fundamentos, cuáles han sido las bases que establecieron, ya que vimos cómo se contradijeron sus dos primeros argumentadores. Entonces, ¿cuál usted considera que es su principal argumento? Shame. Prefiero no responderla, gracias. Un punto. Claro. Compañero, ¿entiende usted que la bancada opositora sabe lo que es una reforma? Bueno, parece ser que no. Un punto de seguimiento. Sí. ¿Perdón? Sí, claro. ¿Escuchó usted alguna vez nuestra bancada, pues, confundirse como establece la parte contraria? La verdad no estaba muy atento. Por eso es que creo que estoy evadiendo, lo voy a admitir, evadiendo un poco. Compañero, sobre su punto. Sí, claro. ¿Confirma usted de que la bancada en contra ha caído en una falacia del hombre de paja, tergiversando lo que hemos dicho en nuestra línea argumentativa cuando dijimos claramente que la Constitución no entra en el debate porque se puede reformar y no que llamamos a una reforma constitucional? Claro que sí, eso yo sí lo escuché. Sobre ese punto, compañero. No puedo permitir más preguntas. Estábamos antes de 5 minutos, compañero. Pero ya son los 5. Pero gracias. Bien, tercer orador de la bancada en contra, por favor. Eduardo de la Cruz. Muchísimas gracias, miembros del jurado. Recordar que nuestra bancada se encuentra en contra de lo que es que el Estado pues sustente medidas más exigentes contra la poligamia. Estableceremos los puntos tratados por parte de nuestras bancadas, las recurrentes confusiones mostradas por la bancada a favor y por supuesto el lineamiento principal que fue expresado por cada uno de nuestros expositores en sus tiempos pues para argumentar el hecho. En ese sentido, deseamos iniciar en primer lugar con la explicación
que nuestro primer orador fue enfático al reiterar de que nuestra bancada se encuentra en contra de que se pongan medidas más exigentes contra la poligamia por el hecho de que ya existen marcos legales y constitucionales que velan por que la poligamia no se establezca en República Dominicana. En ese sentido, miembros del jurado, también reiterar pues la clara y evidente confusión que ha querido maquillar el equipo a favor en el punto de que en un principio confundieron la cuestión con hablar a favor de la poligamia y no a favor de medidas más estrictas. Fue los lineamientos que plantearon en primer lugar, que aunque parecieron convincentes, realmente fueron carentes de fundamento y que de cierta manera evidenciaron la incapacidad técnica y argumentativa que tenía la bancada a favor al momento de argumentar. A su vez, como su segundo orador, hablaba de que no era necesario una reforma o poner más estrictas estas leyes, la cual se contradecía totalmente, puesto que este considera de que ya existen medidas y existen también. Sobre ese punto, Eduardo. Disculpe, voy a continuar y cuando así lo desee le cedo la palabra. Ya que este segundo orador, pues de cierta manera establecía pues de que claramente en contra de totalmente su postura, de que ya existen esos marcos y que no deberían ponerse medidas más estrictas. Creo que han sido más los argumentos de que la bancada en contra ha presentado acerca de que nuestro sistema penal y nuestro sistema constitucional es claramente consecuente con lo que es la poligamia y las consecuencias que socialmente repercuten pues en lo que es la población dominicana. Voy a ceder una pregunta. Marcos Peña, adelante. Sí, señores jueces, noten cómo Eduardo toma la falta de coordinación que ha existido en la línea argumental de toda la bancada en contra, donde nos hablan de primero atacamos la consecuencia, luego no, ya hay medidas suficientemente estrictas para atacar. ¿La pregunta es hacia nosotros o es hacia el jurado? Disculpe. Nuestro claro ordenamiento argumentativo, señores jueces, noten, caen en falacia el hombre de paja, caen en falacia de apelando a la tradición, realmente no han hablado. Voy a continuar con mi argumento, tomando en cuenta de que esto se encuentra totalmente fuera del procedimiento y no se hace una pregunta hacia nosotros, sino es un punto para reafirmar su argumento, lo cual pues es una contraargumentación. Continuaré con mi argumento porque al parecer la bancada a favor no tiene claro de qué son las preguntas dentro del debate. En ese sentido, pues, distinguidos jueces, deseamos continuar con el hecho de que nuestro segundo orador recalcaba de que al existir estos marcos legales y constitucionales para que la poligamia no se ponga medidas más estrictas en la República Dominicana, deberíamos enfocarnos en problemas sociales que son mucho más importantes, como son la falta de educación. No debemos de consolidar pues la poligamia como la causa de problemas como los feminicidios, ya que las verdaderas causas de problemas como los feminicidios son el alcoholismo, la drogadicción y otros tipos de problemáticas que suceden únicamente cuando hay mujeres que crían sus hijos solos simplemente porque el sistema pues de cierta manera no les permite tener un esposo que los apoye. Pero como dice la bancada a favor, esto no es el tema en cuestión. Pues utilizaré esta frase pero de manera correcta porque creo que no la supieron utilizar y ellos mismos pues fueron enredando su argumento para culminar y en la base de que en la República Dominicana existen estos mecanismos para que la población, para que los hijos, para que todas las personas que se afilen legalmente a nuestro sistema, que hacían para la Constitución como la base que es la familia y el matrimonio para la sociedad, de cierta manera ya contamos con esta base y no es necesario una reforma, no es necesario poner más estrictas estas medidas porque de cierta manera estaremos redundando en problemáticas que ya pues están resueltas y estamos ignorando y siendo egoístas con las verdaderas problemáticas que la población ha tenido. Permitiré una última pregunta, Yesua Sánchez. Perfecto, honorable. Tu pregunta breve. ¿Sabe usted la diferencia entre código penal y código civil? Es lo primero. ¿Sabe usted que su segundo, pues nos dio toda la razón a nosotros cuando decía que no hay que modificar, que sí hay que modificar? ¿Se da cuenta que usted con que se confundieron no nosotros? Ahora, disculpe, la pregunta es la siguiente. Voy a reiterar, disculpe, recuerde que nuestra postura, y ha sido muy enfático, creo que en un principio usted recalcó un problema de audición, pero creo que el problema de audición vino de su bancada. Nosotros fuimos enfáticos en decir de que no es necesario, porque esa es nuestra postura, estamos en contra de que se pongan medidas más estrictas. No es necesario poner estrictas medidas porque ya existen. Y fue el argumento a nuestro punto. Y el argumento que la bancada a favor nos ayudó a reforzar la postura que claramente hemos evidenciado y que firmemente hemos dicho de que en la República Dominicana tenemos esa base en nuestro sistema civil, en nuestro Código Penal y en nuestra Constitución para que cada familia
familia dominicana tenga los diferentes valores morales y cívicos que se establecen dentro de la base de la sociedad. Con eso termino agradeciendo. Muchísimas gracias, miembros del jurado, oradores de todas las bancadas. Esperamos de que haya sido totalmente convincente nuestro punto y a su vez, pues que hayamos podido resolver todas sus dudas con respecto a la cuestión. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron participando. Vamos a dar, como de costumbre, un pequeño feedback, así a lo caliente, como quien dice, de lo que acabamos de ver. Tengo una pregunta. Sí. Sí, no sé si antes o después del feedback los jueces permitirían hacer una cuanta pregunta de procedimiento. Sí. No estamos muy familiarizados con Code Pop, pero no sé si antes o después del feedback, cuando consideren. Sí, al final, está bien. Gracias. Entonces, no nuevo argumento en el último, lo voy a decir así como lo tengo aquí anotado, aunque no esté en orden. No nuevo argumento al último orador. O sea, si algo no lo dijo ni tu primero ni tu segundo orador, si tú eres el látigo, si tú eres el tercer orador de una bancada, a ti lo que te corresponde es, pues, resumir el debate, dar los motivos, las explicaciones de por qué tu bancada ha ganado y ha dejado sus argumentos intactos, pero no poner argumentos nuevos que no se pueden debatir en un momento posterior, que no se pueden contraargumentar, porque el látigo esa no es la función. Otra anotación que tengo es, no repiten, es decir, tienen que entre ustedes estar coordinados en esos 15, 20 minutos. Ustedes tienen que coordinar cuáles son sus argumentos en los que ustedes van a basar su línea discursiva. Es decir, el primer orador de una bancada tiene que, pues, estar en sintonía con su segundo y su tercero, porque el segundo se supone que va a reforzar lo que dijo el primero, y si hay algo que aclarar, si hay algo que argumentar de manera más amplia, también hacerlo, porque no todas las cartas las juegan en el primero. Y el tercero, pues, resumir lo que dijo, lo que al final, cuáles son esos argumentos que quedan. Voy a poner un ejemplo de Marcos. Marcos citó 3, que eso es súper útil. Sí, enumerar, ponerle nombre a los, pues, a las razones, a esos argumentos, porque luego tú puedes, es más fácil tú revisar, bueno, el segundo orador no tocó ninguno de los 3, por ejemplo, y el tercero tampoco. O sea, se abarcaron en una primera parte, el segundo no, el tercero no, un ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué sucede? O sea, el segundo utiliza otro argumento totalmente distante y el tercero por igual. Entonces, ustedes tienen que estar coordinados de que si van a defender de que la vacuna Sputnik es la que se tiene que poner la gente, porque son tal cosa, tal y tal cosa, esas 3 cosas ustedes tienen que tenerlas claras. No es que el segundo me dice algo totalmente diferente del primero y el primero ni se entera de que eso lo hablaron en el tiempo, en los 15 minutos que estuvieron juntos. Otra parte, contraargumenten. O sea, no es decir, no, tus argumentos no sirven. Aquí hay alguien que dijo, bueno, tus argumentos no sirven, yo voy a poner mis argumentos. Señores, pero si el otro plantea 2 argumentos, 3 argumentos, contraargumenta y luego, pues, plantea tu posición. Porque si no, esos argumentos siguen bajando. Esto es como 3 niveles. Esos argumentos siguen bajando y el que llega al primer nivel es el que ganó, porque nadie tuvo la capacidad de contraargumentar y hacer que no se queden. Un ejemplo. O sea, todo lo que se dice en la otra bancada tenemos que contraargumentarlo, porque si no es un argumento que quedó ahí. Entonces, y la última anotación que tengo es abarquen su tiempo. O sea, si usted tiene 6 minutos, abarque por lo menos 5 minutos, por lo menos 5 minutos, por lo menos 5 minutos y medio, por lo menos 4 minutos, pero abarque, repita si tiene que repetir, pero no se me queden, por favor, al minuto 2, 3, no, ya terminé.
siempre hay algo que decir del tema. O sea, aunque tengan que repetir, aunque tengan que rebuscársela entre ustedes mismos, si tienen entre ustedes mismos que dividirse para no jugarse toda la baraja de un tiro, pues háganlo. Esa es mi parte. Ya a los demás también para que hagan su feedback. Dale, David, dale, David. Bueno, mis estimados, en primer lugar, Felicitarle, discúlpenme, felicitarle, felicitarle. sí, Porque yo no lo felicité. felicitarle y también pedirle disculpas. Si ustedes me ven en algún momento que quito la cámara, soy una persona que me río con suma facilidad, pero no es como, sino porque hay comentarios que a veces como que ocasionan risa, pero no es nada de burla ni nada de eso. Entonces, haciendo esa aclaración, quiero decirles que felicidades, como les decía, yo tengo una sola observación, porque ya Corona prácticamente ha hecho todas, y es que se concentren en los argumentos. Un buen debatiente se concentra en los argumentos y no en la forma en que su oponente expresa sus argumentos. No sé si me doy a entender. Un buen orador o una persona que está argumentando no le interesa cómo el oponente está argumentando. Él le interesa destruir, acabar, llevar a la mínima expresión ese argumento que su oponente ha dicho. El que más le conviene que su oponente diga de una forma incorrecta un buen argumento es a usted. Entonces usted no puede dejar eso en evidencia en el debate. Usted lo que tiene que aprovechar esa condición y destruir ese argumento, pero no ponerse a descalificar al oponente, porque eso lo descalifica a usted como orador o como debatiente y va a hacer que las personas que lo están escuchando se concentren en esa descalificación que usted está haciendo y no en la contraargumentación que usted debería llevar a cabo. Básicamente es eso. Y otra cosa, no argumenten por argumentar. Traten de que sus argumentos, a nosotros no nos interesa lo que diga Juanito, ni lo que diga fulanito, ni sutano. Queremos argumentos que estén basados en fuentes, en interpretaciones, en cosas de autoridad, no, que yo creo que como que es algo subjetivo, así usted no va a convencer a nadie, sino que usted debe tener cosas que avalen ese pensamiento, esa idea, ese argumento. Eso es mi observación. Bueno, para finalizar lo mío es más breve, ya creo que los dos miembros del jurado hablaron de lo que vimos todos. Solamente quiero poner una metáfora, me gusta hablar mucho con metáforas, y es, ustedes están en la guerra, y no es el que más bala tenga, sino el que sepa apuntar en el blanco. Entonces, si ustedes, aunque tengan miles de argumentos, no dan con el que tienen que dar, no están en nada. Entonces, vamos a pensar primero en los argumentos y los contraargumentos, que son mucho más importantes, porque es el que tumba el argumento del contrario. No digamos palabras por decirla, vamos a dar en el clavo. Ya eso todo. Y claro, felicitarlos porque cada uno se expresó como pudo, e incluso me gustó que los equipos se ayudaron entre sí, al menos con preguntas, como sabían que dentro del proceso no podían argumentar a otra persona, trataron de llevar sus argumentos como preguntas, pero y también lo del minuto abarca más tiempo, pero eso es todo. Felicidades. No, hay mejoras porque esta es la tercera semana solamente, o sea, el tercer círculo este. O sea, han habido mejoras en el proceso. Las preguntas, Marcos, la pregunta Algo de Marcos, importante, la primera, escúcheme, algo importante, decirle a Mártires que no se sienta mal. Y quiero decírselo por aquí. Esto es un círculo de aprendizaje. Esto no, nosotros somos jueces, pero eso es de nombre. En sí lo que estamos nosotros que orientarlo, guiar, estamos aprendiendo cuántas cosas Corona que ha participado en debate, Chamil, uno no les pasa. Así que Mártir, eso no importa. Así que no te sientas mal, sigan para adelante.
Marcos, the floor is yours. Sí, gracias, Jesús. Yo creo que ya tú contestaste mi primera pregunta, que era sobre la capacidad, o la falta más bien de de capacidad de argumentación de los látigos. Y la segunda pregunta que tenía era sobre, porque honestamente, tú sabes que yo no soy muy diestro en formato Karl Popper, sobre los puntos. Sobre si primero, si el orador posee únicamente la libertad del punto o hay una sanción con respecto al tiempo que se tome quien hace el punto. Y lo segundo es de que hay una limitación del formato, con respecto a lo que se debe hacer en un punto. Mira, este es un Karl Popper aplatanado, como hablamos cuando estábamos hablando con Raúl de este proceso hace unos meses, porque en la realidad no se podría ni siquiera preguntar en el momento de como un debate tradicional que uno está acostumbrado a participar. Se podría preguntar después de las participaciones. Entonces nosotros le hicimos la introducción de que sí se pueda hacer preguntas, pero es un punto de pregunta, precisamente porque de por sí no existe en el formato Karl Popper esa interrupción en el momento. Entonces, lo que sí quisimos limitarlo al tema de que se pueda solamente preguntar, pero no quizás resaltar ciertos puntos que te pueden traer a favor a ti. Eso sí es muy positivo, hacerlo desde que tú tengas participación de nuevo o que alguien de tu bancada pues haga alusión a esa falta, a esa incoherencia, para entonces aprovechar y también reforzar su argumento, pero no en el momento, o sea, los puntos son para preguntas. Entiendo, gracias. Sí. Bien, vamos a iniciar la segunda ronda. Damos la bienvenida también a Paola Mesa, que se integra con nosotros, y por igual Aranza Acosta. Este segundo debate va a estar muy bueno, ya lo pronostico, me lo huelo. Shamir puede ir, el me lo huelo como que no era el verbo más apto. Yo te voy a decir algo, pero estamos grabando, entonces... Sí, estamos grabando, pero esto yo lo corto igual, pero... Está bien. No te lo vuelas, Jesús. No me lo huelo. Shamir, no se está escuchando absolutamente nada. Ahora sí, te tenía apagado tu ojo, discúlpenme. Seguimos con el segundo debate. Le vamos a dar la oportunidad a Paola que se integre diciendo de una vez si cara o escudo para saber cuál será su bancada. Para el tiempo. Se puede por favor, sí, claro, reinicia el tiempo. Sí, cómo no. Dale. Bien, señores jueces, mi nombre es Marcos Peña y como primer orador de la bancada a favor, vamos a tratar el tema: ¿debería el gobierno reembolsar el 30% de los fondos de la administradora de fondos de pensiones? Vemos como debería, que esto es una moción política que llama al gobierno a tomar una acción sobre algo, y vamos a definir reembolsar como el retorno de un dinero del cual fue entregado de manera voluntaria y sobre el cual aún mantenemos propiedad. Repito, retorno de un dinero que fue entregado de manera voluntaria, si no fuimos cohibidos a entregar este dinero, y sobre el cual aún mantenemos propiedad, que sigue siendo, este dinero sigue siendo de nosotros. Bien, luego de definir esto, pasamos a tratar nuestro primer argumento. Nuestro primer argumento sería reducción de la deuda pública y carga fiscal. Todos sabemos que la principal inversión de las administradoras de fondos de pensiones, que es su función, invertir el dinero que nosotros damos como ahorrantes, es el gobierno dominicano.
este dinero se le presta al gobierno dominicano o se invierte en obras públicas, lo que genera deuda pública que después nosotros terminamos pagando 2 veces, porque pagamos otra vez el fondo de pensión para que se construya y pagamos a través de impuestos para que el gobierno en este crédito triangular pague de nuevo a las administradoras de fondos de pensiones. Si ese dinero, si se reduce el gasto público y ese dinero, o sea, vamos a decir, este 30% retorna a las administradoras de fondos de pensiones para que sea reembolsado a nosotros, que somos los usuarios, esto va a hacer 2 cosas. Primero, va a reducir el gasto público, que a su vez llevará a que se reduzca la deuda pública, y si no hay deuda pública alta, el gobierno se va a ver obligado a reducir la carga fiscal en nosotros los ciudadanos. Entonces, seremos ciudadanos con más dinero en el bolsillo, más dinero para inversión y gasto y con menos carga fiscal, lo que motivaría la inversión. Y con esto pasamos a nuestro segundo argumento. Reembolsar el 30% creará un clima de inversión. La República Dominicana, donde marcamos donde marcamos nuestra moción, se encuentra en una situación donde se necesita inversión nacional e internacional, se necesita inversión extranjera también como nacional. El gobierno dominicano ha querido subsanar esto con el principal sector a través del Banco Estatal haciendo préstamos para que la gente vaya y haga turismo, para que la gente vaya y conozca, pero le estamos pidiendo a las personas que inviertan con dinero prestado cuando la situación económica es incierta. Si retornamos el 30% de las AFP, si reembolsamos el 30% de las AFP y le pedimos a las personas que con este dinero invierta, crearíamos un clima de inversión donde con dinero propio y sin falta de deuda y con la ausencia de deuda futura, se reactive la economía nacional con dinero nacional. Es decir, este dinero pasaría del trabajador formal que recibe fondo de pensión al trabajador informal que vende pescado frito, que vende coco, que vende yaniqueque en la playa, que ya no lo vende porque no hay turista. Tomo su punto, Giancarlo. ¿Usted no está de acuerdo? Bien, al final de su primer argumento, usted dijo, y eso motivaría a la inflación. Yo quisiera saber si fue... No, dije, perdón, le corrijo. Eso, perdón, le corrijo. No dije motivaría a la inflación, dije motivaría a la inversión. Que el ciudadano de a pie, o sea, el trabajador formal de clase media, tenga dinero en efectivo, pero no en efectivo, tenga dinero en el bolsillo para gastar, crea un clima de inversión. Las economías no se alivianan, las economías no se alivianan por el ahorro. En un tiempo de pandemia la gente ahorra porque no sabe cuándo va a volver a tener ingresos fijos. Si ponemos dinero a la merced de la población, eso va a inversión. Las economías se reactivan con inversión, no con ahorro. Y aquí me quiero adelantar a la bancada en contra. La bancada en contra va a decir que si hay más dinero en la calle, va a haber un clima de inflación, porque mientras más dinero va a aumentar la demanda de los productos, y como no hay producto, entonces van a subir los precios. Señores, eso es mentira, eso es una falacia económica. ¿Por qué? Porque si hay más dinero en la calle y la gente va a aumentar la demanda, por simple ley de 3, va a tener que aumentar la producción. O sea, los productores, como van a tener más clientes, van a invertir en más productos. Su pregunta de seguimiento. Bien. Usted dice de que las personas cuando tienen dinero en efectivo lo ahorran. Quisiera saber cuáles han sido... No, decía, perdón, le corrijo nueva vez. Le decía que las personas cuando están en tiempos de crisis, no invierten, ahorran porque no saben cuándo vuelven ingresos fijos. Las economías no se activan con el ahorro, las economías se activan con la inversión. Veamos el caso de por qué Alemania acepta refugiados sirios o por qué Japón está promoviendo que su población se reproduzca, porque las economías no se reactivan con el ahorro excesivo, se reactivan con la inversión excesiva. Si bien el gobierno quiere resolver esto dando créditos con bajas o casi ninguna tasa de interés, vemos que es mejor reembolsar dinero que entregamos de manera voluntaria y sobre el cual tenemos aún propiedad, que no crearía deuda futura y realizar inversión. ¿Por qué? Porque el grado de devolución y de ganancia sería aún mayor. Entonces recordamos nuestros argumentos, porque reduciría la deuda pública y por ende la carga fiscal, y porque motivaría un clima de inversión. La bancada a favor considera que el gobierno debería reembolsar el 30% de los fondos de las AFP. Muchísimas gracias. Inmediatamente la bancada en contra. Aranza Costa. Ok, buenas noches, estimados.
quisiera reiterarles que nosotros estamos en contra de que se reembolse el 30% de los fondos de pensiones. Pero quisiera comenzar hablando de las causas que permitieron que hoy nosotros estuviéramos discutiendo este tema, porque si no, ni por la cabeza nos hubiera pasado. Y es que la iniciativa primero fue impulsada a finales de marzo por el diputado Botello, puesto que él aspiraba a reelegirse en ese momento en las próximas elecciones congresuales que iban a ser el 5 de julio. 1, 2, 3, 4 meses para poder elegirse nuevamente como diputado. Esta propuesta a él le traía tal vez grandes beneficios políticos, pero los costos en el futuro para los supuestos beneficiados van a ser altos, impagables y dolorosos. Además de que esa propuesta es inviable, no se puede. Y yo digo esto de los supuestos beneficiados porque hay muchos de esos trabajadores que no se les ha explicado que van a perder 3.6 años de trabajo, casi 4 años. Esa propuesta, esa propuesta es inviable. El patrimonio de los fondos de pensiones que se supone que gestionan las AFP asciende a más de 600.000 millones de pesos dominicanos. Los fondos de pensiones no están en las administradoras de fondos de pensiones, como que pudiéramos decir, bueno, el presidente pudiera decir, los voy a ir a buscar hoy para repartirlos a quienes quieren sus fondos de pensiones. No, porque ese dinero está invertido en títulos emitidos por el mismo Banco Central, por el Ministerio de Hacienda y por la banca, que tienen fechas de vencimiento a largo plazo. O sea, ahora no se puede. Esas inversiones también se canalizan principalmente a través de títulos como bonos, acciones y otras cosas de inversión en el mercado de valores. Entonces, de esa forma, los fondos crecen y permiten crear un patrimonio mayor para las personas que pertenecen a las pensiones que pertenecen como afiliados en esas pensiones. Entonces, uno de los mejores economistas del país, que lo quisiera mencionar aquí, es Arimendi Díaz Santana. Él explicó que en el caso de que se dé el 30% de los fondos de pensiones, esto va a traer grandes consecuencias. ¿Por qué? Primero, la pensión inicia con el retiro, que se supone que es a partir de los 60 años, como lo establece el mismo fondo de pensiones, que debe de ser luego de los 60 años, que si se da, estuviéramos incumpliendo una ley. Sobre ese punto, Aranza. Adelante. Sí, ¿consideras tú que caes en una falacia de apelación a la autoridad cuando citas a Arismendi con la intención de que nosotros aceptemos tu argumento solamente porque él es un economista reconocido? No estoy en contra de nada ni diciendo que usted debe de aceptarlo. Simplemente le estoy diciendo algo que fue dicho por uno de los mejores economistas de nuestro país y que como profesional debe de ser aceptado. Déjeme terminar. Entonces, en caso de que estos fondos se den... Si me permites una pregunta de seguimiento. Adelante. Sí, si hacemos una analogía, entonces yo puedo decir que como el Papa es el sacerdote con mayor aceptación y él dice que el cielo existe, entonces el cielo debe de existir, ¿no? ¿No es lo mismo con Arismendi? Bueno, como le digo, yo le estoy dando una opinión que fue dicha por un profesional. Ahora, si usted también es un profesional del área, sigo, gracias. No. Entonces, la pensión se supone que inicia a partir de los 60 años. Cuando el trabajador deje de recibirla, va a tener un poco más de 78 años, en el caso de que ese fondo se dé. Edad en la que esa persona se va a quedar sin fuentes de ingreso, también en una muy escasa posibilidad de conseguir un empleo. Sin embargo, si ese 30% de pensiones se deja intacto y tal como está, el trabajador va a recibir casi más de 4 años asegurados. O sea, que esa persona mayor, Adelante, Eduardo. Sí, pues una pregunta clara. Entonces, ¿establece la bancada a favor de que la ley establece una reembolsabilidad
de los fondos de pensiones, que es estrictamente luego de los 60 años? Según las reglas que están establecidas en los fondos de pensiones, realmente no hay un caso en el que diga que por una pandemia se puede, o por otro caso en general, se puede sacar ese fondo de pensiones, dice luego de los 60 años o cuando esa persona se encuentre en una discapacidad o tenga alguna enfermedad. No alega nada que tenga que ver con que si a los trabajadores le da la gana de decir que quieren ese 30%, deben de sacarlo. Bien, entonces para terminar, la mayoría de las personas desconocen esta información y si la saben, el gobierno debe de encargarse de que esto no suceda y velar a largo plazo por el bienestar de cada ciudadano. Es muy irracional pensar en el ahora y olvidarse del futuro, darles comida por unos meses, pero condenándolos a terribles precariedades y angustias económicas por muchísimos más años. Gracias. Seguimos con la bancada a favor. Muchísimas gracias, miembro del jurado. En ese sentido, tomando las mismas palabras de la bancada en contra, reiterar, no serán costos duros, ni altos, ni dolorosos, porque la economía simplemente no se reactiva con ahorros, se reactiva con una inversión que no genera deuda futura, por lo cual los argumentos planteados por la bancada en contra claramente han sido simplemente una redundación sobre el tema que estamos abundando dentro de nuestro primer argumento. Recordar en primer lugar de que nos encontramos en un tiempo pues de crisis económica que ha generado lo que es la deuda pública del Estado, que lo constituye a su vez lo que son los fondos de pensiones. En este sentido, miembros del jurado, bancada en contra, hablamos de una palabra clave, palabra reembolso. La palabra reembolso hace referencia a lo que es pues el retorno del dinero, el cual nosotros no hemos perdido la propiedad, más se puede pues legitimizar lo que es ciertamente este retorno. Recordar pues las palabras de la primera oradora de la bancada en contra, la cual establece en primer lugar de que pues existen reglamentos, quisiéramos saber cuáles son esos reglamentos, que establecen una reembolsabilidad pactada pues hacia lo que es el reembolso de los fondos de pensiones. En ese sentido, reiterar de que ningún reglamento legal constituido o constitucional establece la no reembolsabilidad de este fundamento hacia lo que es el pueblo dominicano. Permitiré una pregunta a Aranza Costa. Ok, entonces, en la primera parte que usted dijo, que todavía no me había dado la palabra, usted decía que se debería de reembolsar el 30% de las pensiones, pero usted no cree que en vez de utilizar ese dinero que es para el futuro de las personas, el Estado debería de encargarse de mejor poder ayudarle en la economía a las personas en vez de utilizar este dinero. Bien, respondiendo a su pregunta, en primer lugar, no consideraría que sería una carga estatal a nivel económico, pues lo que es satisfacer la demanda económica, social, incluso pues que se ve en la población cuando no existe una satisfacción económica en la población. En ese sentido, la mejor solución sería pues retornar o reembolsar a la población el dinero del que aún no ha perdido posesión y que según pues cada uno de los reglamentos que ustedes mismos mencionan, no existe ningún obstáculo legal o constitucional para que ese sea reembolsado, que de cierta manera pues permita que se legitimice un marco en el cual se aumente el marco de inversión, lo cual favorecería a las economías informales dominicanas, las cuales ha sido pues la más afectada, y de cierta manera produciría lo que es una inversión a futuro que no traería deuda pública o deuda futura hacia lo que es el sistema económico dominicano. Permitiré una pregunta, Yesua Sánchez. Sí, muchas gracias, honorable. La pregunta es la siguiente. ¿Están ustedes conscientes, ustedes establecen de que no representaría un déficit fiscal, pero póngase que se devuelva el 30%?
¿Se tendría que hacer de nuevo cuando trabajaron en los 60 años? ¿No representarías un déficit fiscal al Estado? ¿Devolver de nuevo 2 veces el mismo dinero? Bueno, contestando a su punto, si se fomenta la economía en la actualidad a nivel pues, de inversión, que ha sido el punto en el que nosotros hemos sido muy enfáticos al tratar, de cierta manera estamos tratando de que esa deuda pública que el Estado tiene con el pueblo disminuiría y por cual no significaría una deuda futura para el Estado, el peso económico que pues significó el reembolso de ese 30%, porque de cierta manera el Estado estaría deshaciéndose de la deuda pública que actualmente tiene, el cual es el mayor impedimento para el progreso económico del país, con lo que es la población y los fondos de pensiones. Continuando y para cerrar con mi argumento, el cual he tenido aquí el tiempo y me quedan pues 1 minuto, de cierta manera podemos establecer de que cuando se establece este marco, pues cuando se establece ese marco, estamos hablando de un punto clave y es el que queremos reiterarle a la bancada en contra. Reembolso es un dinero que pertenece a la población, un dinero el cual no será dado para la inflación o para deuda fiscal, sino que servirá para la inversión económica nacional que genera la circulación pues en una reactivación de la economía y que de cierta manera garantiza el bienestar económico de la población que se supone y es el deber del Estado. Muchísimas gracias. Cuando puedan poner sobre cero para iniciar inmediatamente la parte en contra. Bien, quisiéramos primero decir que la bancada a favor ha sido muy enfática y que han establecido argumentos que quizás carezcan de lógica, pero eso es su deber. Bien, nosotros vamos a primero argumentar y queremos decir que retornar el 30% de la AFP tendría consecuencias macroeconómicas, tendría consecuencias individuales y tendría consecuencias en los ahorros previsionales de cada una de las personas. Cuando el de la bancada a favor dice que el Estado tiene una deuda pública con la población, con los fondos de pensiones, simplemente es algo ilógico, ya que los fondos de pensiones es un dinero que está invertido. Hablamos de que está invertido en bonos en el Ministerio de Hacienda, está invertido también en títulos en el Banco Central y todo esto. Devolver este dinero significaría principalmente que va a haber un 64% del dinero que no había antes en la República Dominicana. Para ser específicos, 172.806.077 millones de pesos van a estar nueva vez en la economía dominicana, lo que va a causar naturalmente una inflación. Y para los que no entienden qué es lo que causa Antes de eso, Giancarlo. No, permítame terminar, por favor. Cuando la gente tiene dinero, la gente va a salir a comprar. ¿Qué pasa? Va a haber demasiado dinero en la calle y no habrá suficiente oferta para poder esta demanda satisfacerla. Entonces, la demanda será alta y los precios van a subir. Si los precios suben, el dinero se desvalúa. Es decir, que los que hoy nos cuesta 50 o 100 pesos, si pasa esto, nos puede costar 200, nos puede costar 300. Entonces, vamos a continuar diciendo. También esto sería un grave problema, ya que este proceso inflacionario que yo acabo de mencionar y que es un factor estresor para lo que son los agentes económicos, también va a tener consecuencias en el mercado de divisas. Pero yo no quiero ser muy esotérico y hablarle con términos que ustedes no puedan entender. Esto va a causar directamente lo que son fugas de capitales en la economía dominicana. ¿Y cuál es el principal efecto que provoca una fuga en una economía como la República Dominicana? Bueno, esto va a causar la disminución del nivel de riqueza y el empeoramiento de las expectativas de inversión. Así se desincentiva a los habitantes de dicho país o a inversionistas extranjeros a participar en la economía del mismo. Si bien es cierto, la bancada a favor estuvo todo el tiempo apelando de que con este dinero habrá una mayor oportunidad de inversión y de que se pueda pagar la deuda pública, etcétera, vemos que puede pasar absolutamente lo contrario, porque si este dinero hace un aumento, se traspasa al mercado de divisas, por el factor inflacionario que le estuve mencionando, de que va a aumentar los precios, simplemente no van a invertir y entonces eso va a disminuir la riqueza. Y eso es una refutación directa a lo que son los puntos que estaban hablando. Entonces, el dinero no estaba líquido. Esos son instrumentos de inversión.
son instrumentos de inversión de deuda que otorgan una rentabilidad fija, por lo que el dinero esté en los fondos de pensiones, los cuales ellos invierten en instrumentos financieros, traen beneficios. Y como traen beneficios, eso ayuda a que las personas puedan obtener mayor rendimiento cuando vayan a retirar ese fondo. Entonces, lo que quiero establecer con esto es que no es necesario retirar lo que es ese dinero, porque las consecuencias que va a traer económica a nivel macroeconómico y en los ahorros previsionales de las personas van a ser más devastadores que las consecuencias a corto plazo de poder que una persona promedio que cobra 8,000 pesos tenga 12,000 pesos que no tenía antes y que por ende salga a comprar y que el peso se desvalúe. El peso dominicano simplemente dejará de tener valor y por ende ese dinero será retornado al mercado financiero en su momento, a la hora de que esas personas cumplan la edad que sea correspondiente, y también no desmeritar de que no es un dinero que le debe el Estado a las personas, es un dinero que la misma persona está ahorrando para su futuro, y que si ellos cogen dinero de su futuro, lo único que van a hacer es quitarse menos tiempo para ellos estar asegurados. Como una persona de 60 años que se ha quitado 4.5 años de su futuro va a vivir cuando necesite ese dinero. Entonces, puede hacer su pregunta. Se la voy a permitir ya antes de los 5 minutos. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, su bancada se la pasa diciendo de que esos bonos, no existe mecanismo existente para liquidar esos bonos y devolver ese dinero, porque usted aceptó la definición de que ese dinero sigue siendo propiedad del que lo dio de manera voluntaria. Y lo segundo, la persona se queda sin empleo luego de recibir el 30%, no puede reponer esos 4 años, si decide que ustedes estiman serían 4 años, no puede reponer esos 4 años. Bien, lo primero que no es una estimación, son consideraciones estadísticas económicas que están respaldadas. Y lo segundo es que ese dinero son instrumentos que tienen fechas, que es propiedad de esas personas. Y nosotros no estamos diciendo de que no lo van a retornar, porque ese dinero, como son instrumentos financieros, tienen fecha de vencimiento. Y lo primero que le voy a responder es que sí, ese dinero no se puede, no hay mecanismo para retornarlo actualmente, ya que según la legislación es después de los 60 años. Ese dinero no se puede hacer líquido. El Estado Dominicano ha decidido utilizar ese dinero para invertirlo y que tenga mayor beneficio las personas cuando sea correspondiente. ¿Es cuánto? El siguiente. Hola, siguiente. Creo que va Márquez. Sí, soy yo. Vamos a revisártelo. Sí. Bueno, según lo que hemos tratado, en lo que es nuestra bancada, hemos demostrado claramente de que si nosotros las AFP reembolsan el 30%, nosotros estaremos reduciendo lo que es la deuda pública y la carga fiscal. También creará vías de inversión, la economía incrementará y sabemos, si nos vamos desde un pensamiento lógico, que es lo que han planteado ya mi compañero en anteriores opiniones, es muy, muy, muy importante esto, no solamente para estas personas, sino también para el Estado, porque el Estado a la vez se está liberando de problemáticas, lo cual le servirán a ellos en un futuro para poder crear vías de desarrollo e inversión para la República Dominicana, ya sea de manera formal o de manera informal. También tengo que tomar en cuenta que la bancada en contra se enfocaron mucho en lo que es sobreponer la opinión de supuestos economistas ante cualquier fundamento lógico. Nunca reputaron nuestro argumento, lo cual no causa inflación, ya que una inversión es una circulación para una economía futura. Cuando nosotros estamos invirtiendo, nosotros estamos asegurando nuestro dinero para nosotros poder tener dinero en el futuro. O sea, sobre su punto. 30%, yo creo que así quede más que claro. No tengo que... Además, de cierta manera, estadística económica respaldada por economistas no fue en lo cual ellos se respaldaron completamente. Eso fue lo que ellos se respaldaron en sí, en casi todo el tiempo. Sabiendo incluso que el argumento del segundo orador de la bancada en contra
fue un argumento que incluso fue basado en economistas muy reconocidos de la República Dominicana, pero los cuales pueden ser opiniones chocantes. Porque además debemos de tomar en cuenta de que se invierte para que el Estado rebaje la deuda pública con la población. Y es muy importante esto. Entonces, con esto queda demostrado de que nosotros como bancada estamos exponiendo de que si se reembolsa el 30% de la AFP, se crearán vías de inversión para mayor economía futura para los ciudadanos dominicanos. Sobre su punto. Sí, señor. Bien. ¿Considera usted que no es competente un economista dar consideraciones sobre lo que se debe hacer con la economía? Deberíamos preguntarle a un abogado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre lo que usted dijo primero, de que la inversión estaría retornando la deuda pública y que no sería una inflación. ¿Sabía usted que devolver ese dinero no sería una inversión, sino un pasivo que se estaría dando a la República Dominicana, y que, como yo expliqué claramente, lo que traería es que se devalúe el dinero, ya que la oferta no va a ser suficiente para suplir la demanda? Bueno, ante lo que usted dice, es competente, pero no sobreponerlo durante un punto lógico es algo más que importante. Porque obviamente desde el punto de la vista profesional, claro que es algo muy importante, porque son personas que ya han estudiado estos temas, que son personas capacitadas para dar opiniones acerca de ello. Pero debemos de basarnos más ante el pensamiento lógico de lo que necesita la sociedad, no lo que necesitan unos economistas que cuando viene a ver incluso están defendiendo unos intereses que no son los de la sociedad, sino los de ellos mismos. Y no se está invirtiendo en el Estado, se invierte en la economía nacional. No es para el gobierno, es para todos. Y eso en gran manera beneficiará a los dominicanos. Sí, yo puedo aceptar. Otra pregunta, claro que sí. Estableció que no se invierte en el Estado, sino para la economía nacional. ¿Puede definirme el Estado, por favor? Cuando yo me refiero a Estado, son los tres poderes. Un punto de seguimiento. Sí. ¿Y quiénes representan esos tres poderes? Bueno, los tres poderes son el gobierno, la población y la justicia. Repita, por favor. O sea, los tres poderes del Estado son son el poder ejecutivo, el cual está representado por el gobierno, está también el poder legislativo y está el poder judicial. Esos son los tres poderes del Estado. Una pregunta de seguimiento, compañero. Sí. La pregunta fue, ¿esos tres poderes a quiénes representan? Esos tres poderes representan a la población, los intereses del Estado. Digo, los intereses de la nación. Representan al Estado y representan a la población, a la nación. Solo eso. Y he terminado con mi punto. Gracias. Bueno, siguiente, para concluir. Muchas gracias, honorables. Honorables, antes de comenzar, queremos establecer por qué nuestro argumento es el válido y el correcto en este debate. En primer lugar, la iniciativa fue impulsada, como dijo nuestra compañera, por un diputado que buscaba solamente sus propios beneficios. Así como entendemos de que así como esta banca entiende que la bancada a favor está impulsando su propio beneficio. Pero nunca hemos pensado que en lo que esto provocaría a un futuro. Volvemos a recordar que en 3 años, los trabajadores recibirían las consecuencias. Aunque la banca opositora no dijo esto. Dijo que este dinero representaría un déficit fiscal. No establecieron que todo este dinero está invertido para que el mismo Estado dominicano, la misma población dominicana, tenga sus propios beneficios a la población general, no a un solo grupo.
Solamente la banca opositora está pensando en un solo grupo, que son los trabajadores. Recordando que la ley de fondo de pensión establece que la edad y que bajo un mecanismo se pueden liberar estos fondos, que los mismos trabajadores tienen acumulado. Y en ningún caso la ley establece debe ser liberado en plena pandemia, como dijimos también como dijimos ahora. La ley establece, luego no alega ignorancia. Invitamos a leer la ley 72-03. Si aplicamos el principio de la ley de oferta y demanda, como ya hemos dicho, a medida que alegamos a comprar, que todos salgamos a comprar, los precios se dispararían. Esa la parte opositora no lo establece. Y esto llevaría a que la moneda nacional pues se desvalúa. Tampoco estamos viendo la consecuencia. Bueno, la parte de la formación de las consecuencias. Todo esto representaría una consecuencia económica a la población dominicana. Y ya nos encontramos en una crisis económica. La banca tampoco dijo eso. Todo esto provocaría que debido al 60% del dinero esté circulando en las calles, pues, una vez más, ley de oferta y demanda. La banca opositora no tuvo los argumentos para explicar esta parte. Honorable juez, volvemos a citar. Este dinero representaría una consecuencia macroeconómica, inflación de la moneda, consecuencias personales, y la banda a favor, la banda a favor en contra, la banda que está allá, entiende que el Estado toma el dinero, no entiende que el Estado toma el dinero para invertirlo. No solamente para crear un déficit, como establecen ellos, fake. Igual establecemos que la ley 379, un momento, por favor, establece todo acerca de la superintendencia de fondos. Una vez más, la banca a favor está utilizando solo lo que le conviene ver, pero está dejando las bases sólidas porque el Estado puede tomar este dinero e invertirlo. Repetimos, invertirlo. Pero ese dinero ahora representaría ir en contra del objetivo del Estado, asegurar el futuro de los trabajadores. Esto establece la ley 72-03 y la ley 379. Pues, el deber del Estado es hacer cumplir las leyes. Debemos cumplir estas leyes. Asegurar a los empleados un futuro, y si damos este dinero ahora, no estaríamos asegurando ese futuro. Por eso dejamos claro que nuestro argumento contiene todas las bases sólidas, objetivas y legales, para que nuestro argumento sea tomado en cuenta y tenga la capacidad de convencerlos a ustedes de que la banca a favor solo está persiguiendo sus propios intereses. Establezca, Eduardo. Sí, son varias preguntas. En primer lugar, ¿no considera usted que para consolidar o prometer a la población un futuro se necesita prometer un presente? Y que de cierta manera también usted establece, pues que la ley de oferta y demanda, que es la ley 7203, habla de la inflación, que fue algo que nuestra bancada, pues en reiteradas ocasiones, pues ha reiterado, y su bancada, pues ha seguido con el mismo punto, la que no ha respondido a sus argumentos. Pregunta puntual. ¿No considera usted que se está contradiciendo al decir de que el Estado, y tomo sus palabras, cito, el Estado toma dinero para invertir? ¿No considera que se están contradiciendo ustedes al punto de que estos fondos se utilizarían para la inversión en el Estado, para la circulación de la economía nacional? A ver, en primer lugar, honorable compañero, permítame decirle a usted lo siguiente. La ley de oferta y demanda no es una ley objetiva, es una ley económica. Es una ley económica y no es una ley en sí, es una teoría. Así que no mezclemos una ley objetiva con una ley teórica. En segundo lugar, ¿puede usted repetir pausadamente su pregunta? Además, permítame también recordarle, antes que usted estipule la pregunta, el Estado dominicano debe de encargarse de promover a la ciudadanía sin tener que tocar el fondo de pensiones. Sencillamente, no hay mucho que buscar, no hay mucho que hablar. Honorables jueces, hasta acá vamos a dejar la participación. Muchísimas gracias. Felicidades a ambos equipos. Déjenme darle algunas pequeñas cosas que seguí anotando. Jesús. Sí. Yo sé que quizás sea poco profesional, pero con el objetivo de que nosotros podamos
de alguna manera mejorar personalmente, las recomendaciones no podrían hacerse personal, o sea, decir tal persona esto, tal persona lo otro. Podemos hacerlo. El tema es que yo tengo, por ejemplo, yo tengo aquí las anotaciones, no necesariamente recuerdo de quién la tomé, pero por ejemplo, tenemos que tú iniciaste tu participación diciendo los argumentos de la bancada, de la otra bancada, carecen de lógica. Y después empezaste a desarrollar tu línea discursiva. Tu línea discursiva, pues la desarrollaste bien. Sin embargo, la primera tarea que debiste hacer es refutar lo que dijo el otro. Y tú no refutas diciendo argumentos que carecen de lógica. Yo lo escribí tal cual como tú lo dijiste. Sin embargo, otras personas, que no recuerdo quién, yo dije, bueno, se repitió. Otra persona aquí en el debate hizo alusión a, bueno, los argumentos de la otra bancada no son viables. ¿Pero por qué? O sea, en debate hay que responder la pregunta del por qué de las cosas. Tú decir que algo no carece de lógica, a mí que yo soy una persona que necesita ser instruida del tema, porque los jueces al final son niños. Entonces hay que darle las cosas con cuchara. ¿Por qué carece de lógica? Tú decirme carece de lógica y dejar en pie los argumentos del otro. No. Me parece, hay 2 o 3 personas que lo hicieron. Yo puse 3 rayitas, no anoté quién. Yo sé que lo anoté primero contigo y 2 personas más. Hay alguien que mencionó, nos puede costar más. Hizo alusión a una teoría y dijo, nos puede costar más. Faltó la evidencia ahí. Muy bueno el razonamiento, pero faltó la evidencia. Mencionó algo relacionado con la inflación. Nos puede, qué sé yo qué, nos puede costar más. Pero ¿por qué nos puede costar más? ¿De qué? ¿En base a qué podemos decir que nos puede costar más? En base a algo que ya sucedió en el pasado, con una situación no igual, pero parecida. Y entonces esa conexión directa tenemos que hacerla como un sustento. Afirmación, razonamiento, evidencia. La evidencia se necesita también para tú soportar algo que tú estás diciendo. Entonces, en ese sentido, eso se escucha como una afirmación gratuita, como una opinión que tú estás, como que alguien está dando. No estoy haciendo mención de alguien en específico. Se escucha mucho como una opinión. Bueno, mira, tal cosa. Puede que cueste más. Puede, entonces, pues, entonces tú también estás en duda. Y yo como tú estás en duda también. Y nada, refuten. Yo me voy a limitar a eso para que no recoger todo como ahorita. Y refuten. Usted anota. Usted tiene sus argumentos desde antes. Eso es lo que usted cuadra cuando está en los grupos privados. Pero si el único que nos refuta es el primero, el primerito del equipo a favor, ese se puede desplayar. Pero los demás tienen que refutar. Entonces, refutan y pues trabajan sus argumentos. Porque de nada vale usted hacer sus argumentos y el otro, bueno, cada quien dice su parte y al final vamos a ver qué queda. Bien. Pero felicidades a ambos. Lo hicieron mejor que ahorita, mucho mejor que ahorita. Y el progreso desde el primer día es de 0 a 90. Bueno, de 50 a 90, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Shamir. Déjame darle yo primero, David. Me encantó ahora. Se vio. No. Se vio muchísimo la mejora. Muchísimo. Y eso me alegra bastante. Tengo que recordarles solamente de que no solo anoten los argumentos contrarios, sino también tengan su idea clara y lo que dijeron. Porque preguntan, y pasó creo que 2 veces, preguntan algo
que usted no dijo y usted hasta se cree que lo dijo y no fue así. Pasó con, creo que fue la primera vez que lo escuché, creo que fue con Mártires, como me dijeron que hable personalmente. La primera vez pasó con Mártires, él nunca mencionó Estado, él mencionó gobierno. Y Yeshua le dijo Estado. Y Mártires no se acordó que la palabra que utilizó fue gobierno. Y ahí, como Mártires no se acordó que dijo gobierno, le siguió el juego a Yeshua. Y ahí falseó. Entonces, tengan pendiente lo que ustedes están diciendo también al momento, la palabra correcta, porque no necesariamente el contrario le va a argumentar con algo que ustedes dijeron. Y creo que otra persona lo dijo, no me acuerdo quién fue, pero eso fue el que anoté ahí. Y tengan pendiente eso. De todo modo, muchas felicidades. David. Bueno, felicidades en primer lugar, muy bien. De eso se trata, de cada día mejorar. Solamente hacerle una observación, no caigan en la trampa del oponente. Señores, no es necesario responder. Me gusta una persona, creo que es Eduardo, él ignora. Hay gente sobre su punto y él sigue. Porque al fin y al cabo usted decide si vale la pena dejar de argumentar esa defensa de la tesis que hizo el primer orador para escuchar una pregunta que quizás lo que puede hacer es distraerlo. Si usted no tiene la capacidad de seguir su ritmo, su línea argumentativa que usted está llevando y responder una pregunta, siga su línea argumentativa y no responda preguntas. Porque descuidar su línea argumentativa y ponerse a responder preguntas, lo que puede debilitar su función en el debate. Entonces, esa es mi recomendación. Seré muy breve y luego yo creo que ustedes son de lo bueno. Muy bien. Felicidades nuevamente. Y algo muy particular y es Aranza. Aranza, si una persona está cuestionando porque no sabe que en un debate se puede citar personas, usted lo manda a estudiar, mentira, no lo manda a estudiar, pero usted lo ignora, porque si él no conoce a ese economista, es su problema. No se ponga a debatir, porque usted tiene como oradora la facilidad de citar personas en medio de su argumentación. Usted lo ignora y usted sigue, bueno, como seguimos hablando y ya. Y eso no es un acto de descortesía, ni mucho menos, sino que es un acto de que usted está salvaguardando la función que usted tiene en ese momento en el debate. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una cuarta intervención de un cuarto, no vamos a decir que un cuarto juez, porque estuvo participando en los equipos, pero quiero, Marcos, pon la cámara, por favor. Tenemos Marcos Peña. Marcos Peña es campeón nacional de debate. Estuvo representando varias veces nuestra República Dominicana en debates. Marcos, pon la cámara para que todos te conozcan. Estuvo varias veces representando nuestra... Señores, yo estaba en pijama, yo estaba debatiendo en pijama, van a ustedes poner la cámara. Qué vergüenza. Deja de tú estar dando currículum y vaina, que la gente cree. La gente ahorita cree que es verdad. Déjame darte la payola. Y tuve la oportunidad de coincidir con Marcos en uno de estos torneos, no llegando nunca tan lejos como él, porque ese otro nivel. Y pues también vamos a escuchar los feedback de parte de Marcos, que fue participante en este caso, pero tiene muchísima más experiencia que yo y muchos de nosotros. Bien, lo primero es que no sé cuántos de ustedes este ha sido su primer debate. ¿Me oyen? Ahora sí, ahora sí. ¿Me oyen ahora? Sí. Les decía que en primer lugar no sé de cuánto de ustedes ha sido su primer debate, pero si en regla general me dicen que la mayoría fue su primer debate, lo veo muy bien encaminado. Veo que en Jesús han tenido un muy buen maestro y en el resto de los equipos de jueces han tenido muy bueno. Yo repito, honestamente yo no soy muy diestro en el sistema, en el formato Karl Popper. Yo creo que este es como mi segundo debate en este. Yo realmente vengo de parlamentario británico. Por eso pero realmente los debates son súper straightforward, usted no se pierde en eso. Sí, yo haría observaciones muy generales. No sé cuántos de ustedes son estudiantes de Derecho, pero yo diría que muchos.
El mejor debatiente es el estudiante de Derecho y el peor debatiente es el estudiante de Derecho. ¿Por qué? Es el mejor debatiente porque lo enseñan a debatir, lo enseñan a ganar un caso en la peor situación y en la mejor situación, pero es el peor debatiente porque el estudiante de Derecho le enseñan a memorizarse la ley, los códigos y la Constitución. Y yo le decía a los dos equipos que yo estaba, le decía que están ahí, que fue Eduardo, que se lo repetí, si tú en un debate me citas una ley, yo te voy a coger como una rama de guayaba y te voy a desbaratar, porque en un debate yo no hablo de ley, porque la ley yo la cambio en una tarde en el Congreso. Se sienta el Senado y la Cámara de Diputados y cambia la ley, ya ese argumento tuyo dejó de existir. Entonces, bueno, yo creo que Arancha se enojó conmigo, no sé si ella está enojada conmigo, no sé, yo siento después, yo le escribí a Giancarlo y dije, ay, yo siento que yo fui, realmente no, Aranza, lo que pasa, y si tú me permites coger este ejemplo, es muy importante, eso fue algo que yo memoricé súper rápido, que conozcan sus falacias, porque el argumento va muy bueno, pero es sumamente fácil que en una falacia, y por eso te ponía el ejemplo del Papa, porque ese fue el ejemplo que a mí me pusieron cuando me hicieron eso en un debate, me dijeron, entonces el Papa como jefe del cristianismo, si dice que el cielo existe, debemos aceptar que el cielo existe, cuando el razonamiento más excelente que tengo, pero tomar a un experto de evidencia así tan fuerte tumba el argumento. ¿Tú entiendes? Eso es una regla de computación. Yo hubiese utilizado perdón, no me acuerdo el nombre del economista que tú dijiste, yo hubiese utilizado a ese economista como ejemplo y no como evidencia. Tú ves lo que, por ejemplo, recapitulando, creo que fue tu argumento que tú dijiste, hablaste de inflación, creo que fue, o del peligro que sería otorgar eso. Entonces, después de que tú me razonas, tú me dices, señores, y miren el ejemplo que pone fulano. O sea, fulano es una autoridad, no estoy diciendo que es el razonamiento, pero miren el ejemplo que él pone. O sea, si lo tengo como ejemplo y no como evidencia, ya los jueces dicen, tú, ella investigó, ella lo está fundamentando, pero no necesariamente está diciendo, aceptemos la autoridad que él tiene. O sea, y por lo demás, un consejo súper general, no se pierdan en el formato. Jesús sabe que yo los formatos no me los aprendo, no se pierdan en el formato. Si a los látigos tengan muy buena memoria y a los primeros oradores definan muy bien, o sea, marquen muy bien eso, pero no se pierdan en el formato, sino que agarren esos argumentos y razonen, tomen el sistema de por qué. Si tú me dices que entregar el dinero de la AFP va a generar inflación, ¿por qué? Porque la gente va a tener demasiado dinero. ¿Por qué? Porque entonces hay poco producto y mucha demanda. ¿Por qué? Porque la gente tiene un año que no produce. Porque cuando usted se quede sin por qué, el argumento está completo. Pero por lo demás, muchísimas gracias por la invitación y esto ha sido una experiencia buenísima. Muchísimas Te vemos gracias. otra vez. Esperamos volver a tenerte por aquí alguna noche. Claro, me vuelven y me invitan, Claro, vamos a tener una foto grupal todos para culminar Ay, Señor Jesús. esta jornada. Yo Doris. estoy muy brava con de joven a joven, no me quiero tirar fotos hoy. Yo creo que tú lo que no porque tienes que poner es una seña. De que tú pones una seña. que subieron. O sea, ¿tú crees que eso te da vergüenza? ¿Te da vergüenza a ti? El gobierno que nos representa. No ¿Te da me vergüenza? pregunte esto. No me ponga evidencia aquí, Jesús. Por favor. Bien, Adonis, la camarita, los que faltan por aquí, Paola. Bueno, vamos, Giancarlo.